Sabemos, Mamen, si son medias verdades o medias mentiras, porque como decimos, hubo muchos datos y hemos sacado a punta algunos de ellos. Por ejemplo, Mariano Rajoy, cuando se refería a las pensiones y lo comparaba con China. Escuchen. Mira, en España tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones que hay países en el mundo que no tienen. Yo he estado en China hace pocas fechas y el gasto que destinan allí a pensiones es cero. Y es la segunda economía del mundo en Producto Interior Bruto. No sabemos si Rajoy en su visita a China visitó a alguno de los 800 millones de ciudadanos que sí forman parte del sistema de pensiones chino. En Pekín, por ejemplo, un ciudadano que tiene pensión tiene una media de 405 euros, pero no fue el único fallo en los datos que tuvo Rajoy, también cuando hablaba del empleo y de la temporalidad. Lo mismo quiero decir del empleo precario. Es verdad que hay mucha gente con contratos temporales, pero el 75% de las personas que tienen un contrato en España es un contrato fijo. Es cierto que el 75% de los contratos en España son fijos. Lois, este no es mi vaso de Batman. Lo que no quiere decir que 1 de cada 3 de esos contratos sean fijos. De hecho, el 90% de los nuevos contratos que se firman actualmente son temporales. Pero no fue Rajoy el único que se equivocó con los datos. También Albert Rivera al hablar de impuestos. Que desde luego la propuesta de Podemos tampoco nos va a sacar de esta. Podemos propone un alza masiva de los impuestos. Mira, señor Iglesias, si le subimos los impuestos a la clase media española, los machacamos. Hablaba Albert Rivera de una subida masiva de los impuestos. Hay que tener en cuenta que se refiere con masivo porque lo que propone Podemos es una subida progresiva del IRPF a partir de los 60.000 euros cobrando en nómina en todo el año. Hay que tener en cuenta que en España cotizantes que cobren más de 60.000 euros hay un 3%, cerca de 600.000 personas. Por lo tanto, masiva tampoco es esa aclaración. ¡Pero qué tonto eres! Pero también se equivocó Pablo Iglesias, también cuando hacía referencia a la corrupción. No, God! No, God, please, no! 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 Lo primero, los ciudadanos tienen que saber cuánto les cuesta la corrupción. 2.000 euros al año a cada español. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes por prácticas corruptas en la administración equivalen a 48.000 millones de euros. Hacía referencia Pablo Iglesias a un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Precisamente esta organización es la última, junto con Gesta, que ha hecho una valoración de lo que nos cuesta la corrupción y la reduce algo. La reduce hasta 1.000 euros por ciudadano, lejos de los 2.000 a los que hacía referencia Pablo Iglesias. Bueno, eso está bien, entonces no será tan malo. Y por último, hemos afilado los datos, hemos sacado punta a lo que dijo Pedro Sánchez. En nuestro país, el número de horas extraordinarias que no se cobran es de 3,5 millones a la semana. Y los trabajadores y trabajadoras de más que trabajan esas horas extraordinarias no cobran un céntimo de euro. El segundo, la desigualdad salarial entre los hombres y las mujeres. El 24% de las mujeres cobran de menos respecto a los varones. En cuanto a la desigualdad salarial que se refería Pedro Sánchez, este dato aumenta hasta el 30% en el caso de las trabajadoras no cualificadas, pero se reduce hasta un 18% según Eurostat, que hacía referencia a Pedro Sánchez en el caso de la brecha salarial. Por lo tanto, Mamen, vemos como mucho dato, mucha tensión y mucho debate, pero en algo se equivocaron los candidatos.